Señor diputado. Muchas gracias. Estoy seguro que para la señora coordinadora, el señor coordinador, diputadas y diputados aquí presentes, es motivo suficiente de gratitud y reconocimiento a nuestros panelistas invitados que con la inteligencia bien conocida y con su patriotismo acerado, con toda buena fe han expresado en este panel sus puntos de vista, todos importantes y puedo asegurar bienvenidos, para que iniciemos y con el pie derecho y con un gran vigor este año preludial del centenario de la Constitución de 1917, no con una visión solamente retrospectiva, sino en un análisis sosegado, creativo, viendo para adelante a efecto de seguir haciendo de la Constitución vigente, llamémosle así, un cuerpo vivo útil, importante para los mexicanos y regulador del poder. Yo agregaría del poder democrático. Como bien se ha dicho aquí, la Constitución, o al final la vida constitucional, es un continuo. Desde ese ya lejano 1822, con un reglamento provisional político del Imperio Mexicano, y los sucesivos episodios de 1824, 36, 43, 47, 57, todos del siglo XIX, podemos advertir la vertiginosidad, la precariedad de la vida pública que por supuesto se refleja en la Constitución. Desde 57, salvo el episodio breve de otro imperio por fortuna fallido, habiendo recuperado la vigencia completa de la Constitución de 1857, no podemos olvidar que se convoca en 1916 a reformar y adicionar la Constitución del 57. No obstante, que al final, merced a la potestad del Congreso Constituyente, no solo es, diríamos, una puesta al día de la Constitución para entonces vigente, sino francamente una nueva Constitución. Vale la pena decir que en la vida independiente, es obvio, por esta referencia breve, es la Constitución con mayor vigencia formal, es decir, el cuerpo normativo con el mayor número de años en vigor. No obstante, y hay que hacerse cargo de ello, el 81% de sus artículos han sido modificados. Es decir, solo 27 de los 136 artículos que integran la Constitución se mantienen en su texto original. Esto acredita que, y hay que hacernos cargo quienes tenemos que ver con los procesos deliberativos, de que siendo un cuerpo vivo ha sido objeto de modificaciones y sobre ellas hay puntos de vista dispares. Sus detractores consideran que para un constituyente o para un constituyente resultaría un texto absolutamente ajeno a lo que discutieron y resolvieron, cosa que es, diríamos, rigurosamente cierta. La pregunta que tendríamos que hacernos, que pongo sobre la mesa, es ¿para qué sirvieron las reformas? ¿Qué fue lo que motivó las reformas y adiciones? Y si éstas han valido la pena. Y mi respuesta categórica es que sí. Primero porque durante un buen número de años, a partir de la vigencia de la Constitución, en promedio, por sexenio, se reformaron o hubo 16 reformas. Esto no es casual. Esto también es reflejo del ejercicio del poder político que entonces era cerrado y verticalista. Es decir, con un partido hegemónico casi único que cuando necesitaba promovía reformas y tenía literalmente asegurada su aprobación. No es casual entonces que sea a partir de 1982 cuando inicia una intensa cauda de reformas y a partir de 88 mucho más, en promedio 60 por sexenio, aun cuando el de Felipe Calderón registra 110, para tener una idea, porque la numeralia ayuda para tener un diagnóstico completo. Decía yo, como pregunta en voz alta, si ha valido la pena, y mi respuesta era que sí. Justamente porque sin estas reformas no se habría, entre otras, abierto el poder político. Es decir, hay que hacerse cargo, independientemente de la conformación de las cámaras, de la irrupción
de lo que entonces fueron las minorías a través de un sistema que se ha perfeccionado y que hoy es el de representación proporcional, que hace que el Congreso, de suyo diverso, sea más plural. Y esto haya enriquecido el debate parlamentario. Y sin olvidar que desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados y desde 2000 ninguno lo tiene en el Senado de la República. No obstante todo ello, hay instituciones evidentemente importantes y llamo su atención. Empiezo por un poder judicial mucho más robusto. Alguien comentaba, de quienes han tenido uso de la palabra, sobre las controversias constitucionales, y yo, tratando de ver positivamente, me felicito de que haya, no por el número, sino porque haya la instancia para controvertir constitucionalmente decisiones que otrora no se podían combatir, o las acciones de inconstitucionalidad, o el perfeccionamiento del juicio de amparo, o devolverle a la Suprema Corte de Justicia su conformación del siglo XIX, de tener 11 ministros en el pináculo de la Corte. Esto, entre otras cuestiones, pero llamo la atención especialmente del Poder Ejecutivo. Las principales reformas, la creación de los organismos constitucionales autónomos, independientemente de suscribir algunas de las opiniones sobre dónde están ubicados, todos han surgido como desmembramientos del Poder Ejecutivo. Es decir, originalmente los quehaceres relacionados con el Banco de México, la organización de las elecciones, los asuntos relacionados con la estadística, o el otorgamiento y revocación de concesiones eran facultades, diría yo, omnímodas, eran facultades libérrimas del Ejecutivo Federal. En consecuencia, una buena parte de esta cauda de reformas constitucionales tiene un signo, un denominador común, la redistribución del poder, lo cual, hago una apostilla, me parece correcto, me parece conveniente, porque es la respuesta del poder público a una demanda ciudadana de horizontalizar, de democratizar mucho más el ejercicio del poder y de introducir crecientes controles, echando mano de la antiquísima, casi de 4 siglos, expresión de que lo único que limita al poder es el poder mismo. En consecuencia, me parece que lejos de percibirlo como una desventaja el hecho de haber tenido muchas reformas constitucionales, hay que acreditar su necesidad y justificar lo que en el tiempo de cada reforma ocurrió, porque el entorno de dentro, y me atrevo a decir de fuera, porque el sistema planetario o la relación planetaria resulta inevitable, es decir, no solo hay valores que se comparten dentro de las fronteras, sino valores compartidos en el mundo occidental, y traigo a cuento 2 de reciente impulso o reimpulso: la democracia y los derechos humanos, asuntos a los que México se ha mostrado sensible y hemos avanzado institucionalmente, yo diría todos, es decir, todos los partidos. Pero toda vez que nos estamos refiriendo a la Constitución de 1917, déjenme tomar algunas de las cuestiones que aquí se han comentado para fijar una postura personal. Aquello que Carl Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales se han mantenido, diríamos, razonablemente estables. Es decir, haber decidido ser una república, yo no he escuchado a nadie con la peregrina idea de poder trocar en una monarquía. No hemos escuchado, aunque sí la necesidad de una redistribución del poder vertical entre federación, estados y municipios, yo no he escuchado un planteamiento que sugiera que volvamos al Estado unitario central de las constituciones del 36 o del 43. No desde el inicio, pero estamos, creo yo, firmes y robustos en la decisión colectiva de ser un Estado laico, de mantener la institución, no solo mantenerla, reivindicarla y tratarla con la justicia que merece, la del municipio libre. En consecuencia, manteniendo estas decisiones políticas fundamentales, mi impresión es que debemos revisar qué hacer hoy con el poder, con la organización del poder.
Y haciéndome cargo por mi filiación partidaria de que durante muchas décadas era quizás la consigna soterrada, la consigna subyacente, ver qué hacer con el poder para quienes ejercen el poder. Creo que hoy tenemos que ver qué hacer con el poder desde el ámbito del ciudadano. Es decir, al final, si bien es cierto, la Constitución es la expresión jurídica del poder, yo agregaría, es la expresión jurídica del poder democrático. Cuando hablo de poder democrático, me hago cargo de que democrática debe ser la vía por la que las personas accedemos a los cargos públicos, directa o indirecta, es decir, hablo de la elección directa, que es el caso del Poder Legislativo y el Ejecutivo, y de la elección indirecta, que es el caso quizás de los ministros de la Corte, a quienes propone el presidente y ratifica el Senado y presidente de origen popular. En consecuencia, el origen, decía yo, debe ser democrático, y aquí subrayo más en la segunda parte, el ejercicio cuanto más democrático. Y un ejercicio democrático es un ejercicio transparente. Un ejercicio democrático es un ejercicio legal, o me corrijo, legalista. Es un ejercicio rendidor de cuentas. Es un ejercicio eficaz. Es un ejercicio sujeto permanentemente al control y a la verificación ciudadana. En consecuencia, el reto que tenemos es formidable, porque los fastos para la conmemoración no tienen que ver solo con loas o con veneración y culto a un objeto, sino considerando la historia constitucional, que no es sino la historia del poder, la historia de la relación entre quienes lo ejercen y quienes lo otorgan, la relación entre quienes originalmente lo detentan, es decir, los ciudadanos, para cubrir sus expectativas, para fortalecer a las instituciones, que al final son, porque son creadas por la ley, porque están soportadas en la ley, y la ley tiene que ser buena, y si no es buena hay que cambiar la ley para que lo sea. Debemos hacernos cargo de qué sigue para que la mejor forma de honrar a la Constitución en sus 100 años es mantenerla viva, no solo en sentido formal, sino en sentido práctico, útil, eficaz, importante, con una cuestión en la que me parece que hoy guardamos déficit los mexicanos, con el apercibimiento de que se encuentra de veras vigente. En un artículo que publica justamente hoy mi querido y respetado amigo Diego Valadez, registra datos que más o menos la percepción ciudadana sobre la vigencia, la fuerza, la convicción de que la Constitución es importante y nos es útil, ha reducido sensiblemente en la percepción ciudadana. Entonces, no es responsabilidad de ellos, la responsabilidad es nuestra. Hacer que haya no solo toma de conciencia en tanto registro de un dato, sino de que se perciba en la vida cotidiana que el sometimiento a la ley es correcto, porque la ley es buena, porque la ley limita el poder, y me meto al terreno que quiero, porque la ley consigna derechos humanos, no solo como prerrogativas ciudadanas, no solo como la ampliación de la esfera jurídica de los particulares, sino como limitación al poder público. Es decir, en esta doble expresión como Jano, doble cara, los derechos humanos son al tiempo un arma del ciudadano y son también un valladar, un veto, una barrera infranqueable para las autoridades, que si osan, y no exagero la nota, subvertir el orden o atentar contra los derechos humanos, no solo encontrarán la manera en que se corrija la acción, sino tendrán la sanción correspondiente. Personalmente, y lo he hecho mío,
o lo he respaldado incluso públicamente, al punto que me tomé la libertad de distribuir el documento, me parece de los planteamientos contemporáneos más interesantes. Es decir, yo no me inscribo en la corriente de quienes sugieren crear una constitución, sino en el balance general de la constitución vigente encuentro superávit, es decir, admitiendo déficit, advierto que en el balance hay cuestiones positivas. Haciéndome cargo, no solo como político, abogado, sino como legislador en algunos episodios, de que ha habido un abuso en el ejercicio del poder legislativo, haciendo que algunos artículos, y ahorita hay uno de moda, el 122, una vez más reformado, con de manera tan prolija, que a un artículo constitucional parece que les estamos dando trato de ley reglamentaria. En consecuencia, tenemos que huir de esos excesos legislativos para dejar en la Constitución, en este orden o en uno parecido, producto de la deliberación, lo más granado de los principios, de los valores y de las normas. Es decir, porque la Constitución, y muchos años se dijo casi ad nauseam, la Constitución como proyecto de país, es decir, la Constitución programática, sí, pero la Constitución primero tiene principios, tiene valores y tiene fuerza normativa. Es decir, no solo se trata de planteamientos de carácter general, no, al amparo de la Constitución, y los ejemplos abundan, no solo de esta Constitución, ha habido posibilidad de meter al orden a quien pretende salirse de él. Todo ello con un denominador común, que el resultado de esta deliberación libre, franca y, subrayo, bien intencionada, es decir, evitar que en ello pretenda alguien tener medro partidario, medro político, sino hacerla por México, para que mantenga su posición de vanguardia en América Latina, que la tiene, y pueda, en pie de igualdad, mantener el diálogo que se requiere en el orbe con el norte del continente, con Europa, con el oriente, y podamos mantener valores, no sé si parezca atrevimiento, que son perennes. Es decir, la adopción de la democracia, incluso la democracia como expresión mexicana, bien consignada en la Constitución, es decir, la democracia en la versión mexicana, que no solo no choca, sino se complementa con lo que podríamos entender que es el concepto universal de la democracia. Con algo que no solo llegó para quedarse, sino tiende a profundizarse, que es el respeto y la promoción y la expansión de los derechos humanos. Y hacer que se mejore, son 2 o 3 notas y con no voy a terminar, el control del poder. Es decir, hay muchas y muy complejas formas de hacerlo, pero quizás el más depurado y el técnicamente más desarrollado, el control constitucional y control de la convencionalidad a partir o en el ejercicio de las tareas de la Suprema Corte. Es decir, hace algunos años, incluso era dogma académico, la fórmula Otero, el principio de relatividad de la sentencia de desamparo. Qué esperanza que un poder atentara contra el otro, que le enmendara la plana el judicial al legislativo. Pues hoy se puede, que no es sino una expresión de avance en el control del poder. El hecho de que México le haya abierto las puertas de par en par justamente al derecho convencional, que en otro tiempo estuvo tan controvertido y que los ortodoxos del derecho expresaban una posición reacia frente a esta posibilidad, hoy es un hecho, no solo por las disposiciones constitucionales, sino por las decisiones de la Corte y por la convicción de muchos que creemos en que ese control se tiene que mantener justamente para que el adjetivo democrático en el ejercicio del poder no nos quede grande. Yo termino con una expresión de esperanza, de búsqueda, de construcción de consensos entre las fuerzas políticas, con el mundo académico, para que esperemos el aniversario, esperemos haciendo,
esperemos trabajando, esperemos intercambiando impresiones y encontrando, construyendo un espacio de neutralidad partidaria que esté por encima de visiones de coyuntura. México lo vale. Gracias.